Buenos días. Hola, buenos días. Ahí estamos. Hola, Nati. Hola, JC. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar el viernes. Se me ha pasado la semana volando. O me quedan hoy unos pocos pacientes, pero ha sido una semana de muchísimo trabajo y, y de verdad que aún así se me ha pasado volando. Hola, buenos días, Cristina. Fijaos, me ha preguntado alguien por privado una cosa que me gustaría aclarar, porque no sé si os suena lo que es el conductismo. El conductismo es esa corriente. Hola, Isabel, buenos días. ¿Os suena el conductismo? Si digo esa palabra, ¿qué os viene a la mente? ¿En qué pensáis cuando os digo conductismo? Como corriente psicológica central. ¿En qué pensáis? Y sobre todo frente a corrientes, pues no científicas. Viene de conducta, eso es. Viene de conducta, incluso viene de la visión de que solo la conducta es interesante, por eso se le añade el ismo, como algo así como radical. Es decir, solo nos interesa la conducta. ¿Por qué? Porque la conducta es medible. Frente a modelos de la misma época, porque el conductismo empezó, bueno, pues en principios del siglo XX, frente a una época en la que era todo demasiado mental. Y me refiero a demasiado mental con presupuestos, no me acuerdo del padre, con presupuestos, por ejemplo, psicoanalistas del tipo puramente mental, sin posibilidad de evidencia. Por ejemplo, proyecciones, el inconsciente, la sombra de Jung, que me mencionaban, bueno, todo tipo de ideas varias relacionadas con pues, problemas psicológicos, mentales, ¿no? Sí, Skinner. Skinner era uno de ellos, efectivamente. Skinner era el de la radical. Sí, soy graduado en psicología. Licenciado sería de hace muchos años. Soy graduado en psicología. Claro, lo que plantea la psicología conductista, ya desde el principio y ahora mismo todavía se tiene muy en cuenta, ahora mismo lo que pasa es que se ha incluido lo cognitivo, ahora es la psicología cognitivo-conductual, pero en esa época lo conductual añadió todo aquello que se podía medir del ser humano, porque lo que puedes medir tú siempre es la conducta. Si tú lo que haces es medir aquello que está antes de la conducta y aquello que está después de la conducta, tú estás midiendo todo el proceso al final que experimenta el ser humano, independientemente de que opere algo a nivel mental o no, si hay un antecedente, como nos decían por aquí, estímulos y respuestas. Y no solo estímulos y respuestas, sino luego la consecuencia de esa respuesta, pues cerramos un círculo muy interesante a nivel científico. Buenos días, Mamen. Es decir, hay un antecedente y, por cierto, esto explica muy bien y operativiza mucho la conducta de los niños. Si hay un antecedente, el antecedente puede ser, pues, imaginaos, eh,
Por ejemplo, o que va al supermercado y ve, pues no sé, algo que le gustaría que le comprasen, ¿no? Es un antecedente, es un estímulo que el niño ve. Y hay una conducta. El niño coge una rabieta. Esa rabieta ha sido motivada, ha sido, digamos, causada por ese estímulo. El estímulo de aquello que quería, ¿no? Vale, y ahora opera lo otro que tanto importa para el tema de la conducta, que es la consecuencia. La consecuencia es que el padre le compre o no le compre aquello. Con lo cual cierra ese círculo. Porque si le compra esa cosa a razón de la rabieta que ha cogido, refuerza la conducta, es un reforzador. El conductismo es maravilloso para predecir y anticiparse a la conducta de las personas. Es maravilloso. Buenos días, Pla del Moli. Pues muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Hay en la seguridad social muchos psicoanalistas. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los psicoanalistas no son siquiera psicólogos, algunos sí, pero la mayoría son médicos, psiquiatras, porque es que esa rama viene mucho de ahí, de la medicina. Pero ¿por qué razón se aplica una técnica que no tiene evidencia científica? En la seguridad social. Pues no sabría responderte. Hola, Aruchan, buenos días. Buenos días, Auri. No sabría explicarte por qué, porque no tiene ningún sentido. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos métodos a día de hoy mucho más efectivos y contrastables, como la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué razón aplicar eso si tenemos ya otros métodos que sabemos que funcionan? No solo que funcionan, sino que sabemos por qué funcionan, porque no es lo mismo que decir que funciona. Yo digo, bueno, ya claro, es que a veces un curandero también funciona. El tema es que tienes que comprender por qué, para que los errores los comprendas, los evites. Mi corriente es la terapia cognitivo-conductual o la escuela cognitivo-conductual, que es la que se estudia en la carrera de psicología en cualquier país de Europa y casi del mundo. Esa es la cognitivo-conductual, es decir, la corriente científica. Sí, es la que más efectividad tiene, Lucía. Eso es. Es la que más efectividad tiene. Efectividad que es eficacia y a la vez también teniendo en cuenta los costes, porque es muy rápida también. ¿Estudias psicología también, JC? Qué bien. A ver, que se me ha olvidado un comentario por aquí. Sí, puedes hacerme una pregunta, User, la que quieras. Es aceptación y compromiso en 10 sesiones, sí. Y para trastorno de ansiedad, 2 meses como mucho, a sesión por semana. Para el TOC también es, en fin, al menos limitado en el tiempo. Pues estaré encantado de que aparezcas por aquí y hagamos un poco de equipo. ¿Cuánto te queda? ¿En qué año estás? Es que es una curiosidad, ¿no? De por qué hay tanto de, por ejemplo, pues constelaciones, de Reiki, que por cierto, sobre el tema del Reiki, el Reiki, por cierto, hay evidencia científica de que no funciona. Sí se han hecho estudios y se ha evidenciado que no tiene ninguna eficacia. Con lo cual, bueno, ya tenemos datos. Buenos días, Mariam. Me gradué en 2019. Qué bien, Lucía. ¿Cómo lo llevas y cómo está siendo? Te lo pregunto, Lucía, ¿cómo lo llevas y cómo estás incorporada en el mercado laboral de psicología? Porque me doy cuenta de que mucha gente, a pesar de haberse graduado, no consigue o los pacientes suficientes o un lugar en el que ser contratado de tal modo que te puedas dedicar a la psicología a tiempo completo. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia? No, el Reiki no funciona. Hay evidencia científica de ello y no funciona. Unos estudios muy interesantes que se hicieron y que debería de haberse evidenciado en el caso de que tuviera eficacia y no la tiene.
La psicóloga es muy amplia, a veces es difícil. No sabes qué es lo mejor. La psicología, ¿no, Ángeles? Sí, pero muy amplia no creas, ¿eh? No creas, ¿eh, Ángeles? Porque si hablamos de que la psicología, esta que yo te digo, la cognitivo-conductual, es la que todos seguimos cuando nos apuntamos a una carrera y por tanto al final es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es profesionales de un sector y no charlatanes, evidentemente, ¿no? Así que si tú acudes a la carrera, igual que un médico hace la carrera de medicina, pues un psicólogo hace la carrera de psicología y es aplicando la corriente cognitivo-conductual. Por esa vía, te digo, Ángeles, que tampoco hay tanta diferencia. La idea es que si todos siguen esa corriente científica, pues entonces estaremos protegidos al menos de charlatanes. ¿Vale? Que luego, pues a ver, hay muchas técnicas diferentes, mucha metodología diferente, pero toda dentro de la cognitivo-conductual o dentro del, digamos, el abrigo de la ciencia. La terapia interpersonal, la terapia familiar, todos esos son terapias que operan bajo los principios de la cognitivo-conductual y que, bueno, pues te rijas por la que te rijas, al final estás a ese abrigo de la ciencia, que es lo que uno espera al final cuando va al médico también, ¿no? O cuando, no sé, pues un arquitecto construye un puente, desde luego tú quieres cuando vas a pasar por ahí con el coche, pues que el puente se construya bajo los principios de la ciencia, ¿verdad? Si no, no pasarías por ahí casi, ¿no? A ver, me ha preguntado Liz López, ¿cómo me puedo quitar el apego ansioso? Ayer estuve hablando de esto un poco y quiero hacer alusión a una cosa que me parece interesante. El apego ansioso, que estuve hablando de él en una conferencia hace poco y lo tengo publicado en YouTube, es, digamos, la causa en parte de lo que ahora mismo tienes, pero no es en realidad el apego ansioso lo que ahora mismo te causa malestar. Buenos días, Teresa. Sino que eso se manifiesta en una serie de síntomas ahora. Probablemente si tuviste un apego ansioso, tuviste pues patrones de enseñanza poco consistentes, no te prestaron la atención que necesitabas. ¿Cómo se manifiesta eso ahora? Pues se manifiesta, Liz, en que si tienes una pareja, haces tremendos esfuerzos por evitar que te deje, por evitar que se enfade y que acabe rompiendo la relación, con lo cual acabas, pues eso que pasa siempre, por dependencia emocional, cediendo ante todo con tal de que no te deje, que no se enfade, etcétera. Esa es la manifestación del apego ansioso y eso es lo que hay que solucionar. Al final lo que hay es miedo, miedo a que te deje. Eso es lo que tienes que gestionar, el miedo, solo eso. El apego ansioso es un concepto complejo de la infancia que no se manifiesta a nivel conductual. Sencillamente es una cuestión psicológica que ha condicionado tu vida y no solo tu conducta, sino incluso tu autoestima. Así que hay que basarse desde el modelo cognitivo-conductual, dado que estamos hablando de esto, en objetivos concretos. Gestionar tu miedo a que te dejen y gestionar, o si tienes una autoestima debilitada, reforzar esa autoestima. Y no hacer alusión a conceptos que no se pueden trabajar, como es el apego en sí mismo, ¿no? Sí, Vicky, puedes hacer una pregunta. Voy respondiendo poco a poco, ¿eh? Habrá algunas cosas que se me pasen, me volvéis a preguntar si queréis, ¿vale? Buenos días, es mejor estar sola que mal acompañada, pues probablemente, claro. Hola David, ¿usted sabe por qué cuando bebo agua me da ansiedad? ¿Y qué es lo que tienes, a qué es lo que te da miedo? ¿A atragantarte y morir? M. Cielo. ¿Es porque alguna vez te has atragantado? Cielo. ¿Es porque alguna vez te has atragantado? No, no entré a la carrera de psico y me dijeron que la FP de integración social me podía dar base. No, no entré a la carrera de psico y me dijeron que la FP de integración social me podía dar base. Hola aquí. Buenos días. Ah, vale, sí, sí, vale. Sí. Pensaba que se había ido el directo. Ok. Vale, estaba diciendo
que, bueno, si el FP de integración social te aporta algo desde del punto de vista de psicología social, me parece que sí puede aportarte algo. No creo que esté tan centrado en eso, pero bueno, mejor que cualquier otra, digamos que de un bachiller que es tan general y que tampoco te aporta nada a la psicología, pues probablemente, por esa vía. Desde Uruguay. Qué bueno, Valdelmar. Saludos desde Alicante, España. No se ha ido el directo, ¿verdad? Porque he visto aquí algo raro en el portátil, pero en el móvil no. Buenos días, por qué hay días que estoy con más ataques de ansiedad que otros? A Silma. Buenos días. A ver, espérate, porque se me van los comentarios. Se me van volando los comentarios. A ver. Porque hay días que estoy con más ataques de ansiedad que otros. A ver, los ataques de ansiedad, Silma, son... Así se ha ido, ¿verdad? Vale. No lo he visto, Vicky, pero imagino que estará por aquí. Ah, vale, sí, ahora la veo. Vale, voy con ella. Los ataques de ansiedad, Silma, son por una razón muy concreta. Son porque, a pesar de tener ansiedad por otra razón, la que sea, por una preocupación, por lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, lo que has hecho, lo que no has hecho, etcétera, empieza la ansiedad, empiezas a notar los síntomas fisiológicos de la ansiedad, el corazón, la respiración que se agita, los mareos, la sensación de ahogo, etcétera, síntomas de ansiedad. Bueno, pues el ataque de ansiedad como tal, ese miedo intensísimo y que dura poco tiempo, es un miedo ya no a la ansiedad que ha empezado antes, sino al síntoma fisiológico. Claro, ¿por qué hay días que tienes más? Porque hay días que prestas más atención al corazón, a la respiración, a los mareos, etc. Esa es la razón por la que tienes un ataque de ansiedad. Ni siquiera porque cambie nada cada día, sino porque por alguna razón, imagínate que estás en la silla, te levantas rápido, tu corazón se acelera y por alguna razón le prestas atención. ¿Entiendes? ¿Cómo se trabaja eso? Desde el punto de vista, por un lado, de la exposición, de crear esos síntomas de forma voluntaria para que tu cuerpo se acostumbre, tu mente más bien se acostumbre, y por otro lado, pues trabajar las creencias irracionales de me voy a morir, de me voy a volver loca, de me va a pasar algo grave por un ataque de ansiedad, cuando en realidad los ataques de ansiedad no son peligrosos. No han matado a nadie nunca. Y trabajar eso a nivel de reestructuración cognitiva ayuda a que no tengas tanto miedo. A ver, si yo soy una persona de altas capacidades, ¿cómo sé que el psicólogo me entiende? ¿Cómo sé que el psicólogo me entiende? ¿Pero porque vas al psicólogo por trastorno psicológico o por qué? ¿Por qué razón vas al psicólogo, Vicky? Porque no vas al psicólogo por las altas capacidades, ¿no? Es porque tienes problemas. Claro, ten en cuenta esto, Vicky. Si tienes problemas teniendo depresión, claro, ten en cuenta que el psicólogo se va a basar en objetivos concretos. Si tú le presentas que tienes... Sí, soy psicólogo. Si tú le presentas que tienes altas capacidades, en realidad no cambia nada. Lo que tienes es depresión y el psicólogo te va a ayudar a gestionar la depresión, tengas altas capacidades o un déficit de capacidad. Solo que para llegar a lo mismo quizá necesites otro tipo de técnicas a veces. Pero realmente te va a entender o no, digamos, haciendo alusión a esos procesos mentales que tú tienes y que tiene que también enseñarte a gestionar. Me refiero a procesos mentales de tipo no valgo, no soy suficiente, a pesar de todo lo que tengo es por suerte, lo que sea, cualquier pensamiento negativo hacia ti mismo, esa rumia, lo que llamamos rumia, tiene que enseñarte a gestionarla. Es decir, como nos basamos en objetivos, todo lo adyacente al problema importa menos que el problema en sí mismo. Claro, ¿qué pasaba antiguamente con otro tipo de técnicas o de escuelas? Que es como que cuéntame, vamos hablando de cosas y ya llegaremos a algún sitio. Ya, pero no se trata de eso, se trata de que tú tienes un problema específico. Tienes depresión y hay que trabajar con la depresión. Hay que ver, tanto a nivel conductual, en qué has ido cediendo y dejando de hacer cosas y qué rumias, qué pensamientos negativos te están condicionando. Si yo le cuento cuestiones de mi vida relacionadas en la alta capacidad, ¿cómo sé que él puede
Ah, porque te refieres a que has tenido experiencias negativas a razón de la alta capacidad. O sea que tiene alguna relación, ¿no? ¿Sabe- ¿Sabes lo que yo diría? Vale, ¿sabes cuál sería el parámetro a seguir para ver si te está entendiendo o no? Al final entiendo que tú tienes que notar una mejoría. ¿Tú con él estás notando una mejoría? Socializar, claro. O sea, tú le has planteado al psicólogo como un objetivo terapéutico el socializar más, ¿no? Y no lo consigues. Y él te ha propuesto, bueno, pues ejercicios, imagino, retos, y no lo has conseguido, a pesar de las técnicas, y qué has hecho, que no te ha funcionado. Mira, ¿sabes lo que... claro, ¿sabes por qué te lo digo? Porque realmente es increíble la capacidad de escuchar tan activamente que tienes. Sí, sí, es un poco meterte en el mundo mental constantemente de la gente. Esa es la técnica, la empatía como tal. A ver, yo creo... eh, las altas capacidades implican que todo te supera. ¿Sí? ¿Crees que es así siempre en todos los casos? ¿Estás seguro? ¿Segura? Yo creo que una persona con altas capacidades puede gestionar sus emociones también con tal de que no le superen las situaciones. Mira, Vicky, yo recuerdo un paciente que tuve que tenía problemas de sociabilización, ¿no? Entonces yo lo propuse después de una fase en la que yo le enseñaba pues cómo gestionar su ansiedad, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que le propuse en la fase de exposición, digo, bueno, vamos a convertir en algo sistemático el socializar. Y nos fuimos a una ciudad grande y con un pretexto que fue el de, digo, mira, vamos a preguntar a la gente por la calle dónde está la parada de autobús. Y de forma sistemática, le preguntamos como a 50 personas. Y concretamente incluso a 50 chicas, porque este era un chico heterosexual y lo que más ansiedad le causaba era hablar con chicas, ¿no? Y sobre todo de la misma edad. ¿Qué pasó con esto? Que pronto, a cabo de muy poco, empezó a reducir la ansiedad por la misma exposición, ¿no? Sí, las emociones sí, pero estar en un grupo y tener que hablarles como a niños de 5 años no ayuda. Claro, al final también entiendo que tienes que gestionar tus emociones, porque eso que sientes en ese momento es desprecio. Esa emoción que tan desconocida es, que no es hacer un feo a la gente, que es sentirte superior. Eso es una emoción. Tú eres superior en algunos aspectos y lo eres de forma objetiva. Pero sentirte superior, es decir, que te lleve incluso bueno, a despreciarlos en el sentido más feo de la palabra, es lo que uno debe gestionar, ¿no? A sentir soberbia, me refiero. Y yo he tenido casos así, en los que su tendencia a ver a los demás como inferiores les lleva luego a que cuando una persona inferior le supera, porque eso pues pasa, la vida es así, pues le coge una rabia muy fuerte. Claro, simplemente un ordenador con más capacidad, pero ha de saberse usar. Por eso es tan importante la gestión emocional en todo sentido, tanto para la socialización, es decir, poder gestionar las emociones de desprecio, las emociones de rabia, si alguien algún día, imagínate, te supera a pesar de haber sido tan inteligente, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso, te digo, Vicky, que el psicólogo debe centrarse en objetivos muy concretos. Estamos hablando un poco de todo, Keka. Sí, pero entiendo, Ángeles, que ves el desprecio como algo negativo, pero el desprecio solo es una emoción. No es positiva ni negativa, como no lo es tampoco la envidia ni la rabia, solo es una emoción. Es la emoción de sentirte superior a otra persona. Y uno a veces es superior a otra persona, sin más. Eso no lo hace mejor ni peor, solo es superior en ese aspecto. A ver, porque he visto una pregunta por aquí que me ha parecido interesante y la vamos a desmitificar. Perdonad las preguntas que me salto, porque hay muchas, ¿eh? A ver, ¿dónde estabas?
Ah, este. Ah, esto es una pregunta de Valdelmar. ¿Cómo se hace para lidiar con la pulsión de vida y la pulsión de muerte? Hemos estado hablando de el psicoanálisis, de Freud, de Jung, etcétera, ¿no? Esto precisamente viene de Freud, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, el eros y el tánatos. ¿Cómo lidiar con esto? Pues es muy sencillo en realidad de responder. Es que no existe la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Al final, todos esos postulados que vienen del psicoanálisis no han encontrado evidencia con el tiempo. Si la hubieran encontrado, nos tendríamos que plantear cómo gestionar aquello, pero es que no hay evidencia ni siquiera de que exista. Ni siquiera eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Pues uno debe lidiar con pensamientos intrusivos, debe lidiar con la ansiedad diaria, del mismo estrés del día, debe lidiar con cosas que son reales, pero con algo que no existe, no hace falta ni siquiera que se lo plantee. Es decir, una persona puede tener pensamientos de quitarse la vida incluso. Son pensamientos aleatorios, son pensamientos automáticos y eso no es una pulsión de muerte. Ahora bien, a nivel literario, a mí el psicoanálisis me parece muy interesante. Cuando uno se pone a estudiar la historia del mundo, las guerras mundiales, por ejemplo, con 50 millones de muertes, y acude a este tipo de términos, a la pulsión de muerte del psicoanálisis, por ejemplo, bueno, pues me parece interesante a ese nivel, a nivel narrativo, a nivel de literatura, pero nada más. Y nos sentimos raros. Bueno, voy a intentar coger el hilo de los últimos comentarios. Ya sabéis, si algo me he perdido, me volvéis a preguntar, ¿eh? Buenas consulta, Melina. Buenos días. Perdí a mi padre hace menos de una semana. ¿Qué tipo de terapia me recomiendas? Ahora mismo estás viviendo un duelo. En principio los duelos son algo completamente natural. No es patológico. Yo no te recomiendo ninguna terapia, Melina. Ahora bien, si necesitas un apoyo, aunque sea para que te escuchen, que te sigan, sí que te recomiendo que solo en el caso de que empieces a ver síntomas de tipo no tengo ganas de salir, no tengo ganas de hacer nada y te quedas en casa encerrada y se va generalizando, entonces sí tienes que buscar ayuda porque realmente ese es el problema, que dejes de hacer cosas, que dejes de hacer cosas que antes hacías. Para ello la terapia de conducta es lo que más funciona. Terapia de conducta que viene a ser un poco también la terapia cognitivo-conductual, pero más centrada en la conducta, ¿no? En que vuelvas a moverte otra vez. Anda, aquí, bueno, creo que tenemos el primer comentario negativo desde hace bastante tiempo. Con lo cual, bueno, pues lo vamos a leer. Porque aquí no juzgamos a nadie. 25 centímetros, dice, ¿a qué te dedicas? Si no servira para salvar el mundo, deja de hacer el listillo. Hace tiempo que no veíamos algo así, pero no pasa nada. Entiendo al final la queja. Alguien entra aquí, en este directo, y dice, ¿qué es esto? ¿Qué tonterías están contando? ¿Cómo es posible que con cuatro cosas te puedan ayudar realmente? Y lo entiendo que a uno le cause cierta sensación de malestar, que alguien como que intenta engañar con tonterías a los demás. Entiendo la queja, entiendo el motivo por el cual se llega a escribir un comentario así. Hay rabia detrás. Solo que en realidad, bueno, aquí la psicología es una ciencia, al igual que lo es la medicina, y sí, que, bueno, incluso probablemente lo haya pensado, pero le ha dado tanta rabia o le parece tan injusto este tipo de directos o incluso la misma ciencia de la psicología, que no solo la entienden, sino que la critican y tienen que manifestar este tipo de cosas, el comentario. Admirable tu postura ante el hate. Sí, Tere, esa es siempre mi postura, de no tener que enfadarme. ¿Rabia por qué? Pues, mamen, en realidad la rabia
Es lo que subyace a esto. Tú aquí lo único que ves es un comentario, no ves nada más. Es decir, ves la conducta. Pero ¿qué hay detrás de la conducta de, por ejemplo, un hate? Algo que critica al otro. Pues lo que hay detrás es la sensación de que algo se está haciendo y no es justo. Y eso es la manifestación de la rabia. Pienso que ya tuvo su minuto de gloria. Sí, así es. Así es, aunque no se trata tampoco tanto de decirle gracias por hacer esto, ni todo lo contrario, ¿no? No es decirle gracias y te animo a seguir haciéndolo, sino más bien es porque entiendo que también a vosotros os va a ayudar mucho a comprender que nuestro problema como receptores de un hate, nosotros como receptores, podemos cambiar las cosas, podemos cerrar las puertas a que a nosotros no nos afecte, que a nosotros no nos duela que nos critiquen. Porque si tú no juzgas al otro, al que está criticando con un hate, tú no te enfadas, tú lo entiendes. Te he leído muchas veces y quería saber si atiendes personalmente. Sí, sí, extraño, me puedes escribir por privado si quieres. Y si la crítica te viene de un ser querido, ¿cómo no enfadarte? Es exactamente lo mismo. Con un ser querido lo que pasa, Rosa, es que tú quieres que ese ser querido actúe como a ti te gustaría. Y más si, por ejemplo, es tu padre, es un hijo, tú dices, es que tú lo que tienes que hacer es tratarme con cariño, tú lo que tienes que hacer es tratarme con respeto, tú lo que tienes que hacer, y todas esas imposiciones, Rosa, es lo que hace que tú te enfades. Porque tú le dices a la otra persona, o al menos lo piensas, cómo debería tratarte. Y eso es lo que a ti te enfada. No es cómo actúa la otra persona, no tiene nada que ver con eso. Las emociones no parten nunca desde fuera, parten desde aquí, desde cómo nosotros interpretamos la sensación de injusticia que tenemos de la situación. No nos parece justo que nos traten así y por eso nos enfadamos. Pero si tú a la otra persona la entiendes y dices, bueno, a ver, entiendo que, no sé, pues es tarde, está enfadado, está cabreado, está irritable y por eso me habla así. No se lo voy a tener en cuenta. Entonces no te enfadas. Y lo habrás visto miles de veces, que hay personas que se enfadan y otras que no, ante la misma situación. Lo que cambia es esto de aquí. Con lo cual un enfado no se justifica por lo que pasa afuera, por la afrenta. Profundicemos en biología y ciencia, amigo. ¿Te animas? ¿Qué te refieres? Jesús. Hola, Carla. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué te refieres, Jesús? Las enfermedades. Claro, cuando quieras. Pregúntame lo que quieras. Buenos días, Adel. Psique, cerebro y órgano. La correlación. Ah, vale, vale. Me ha respondido, Carla. Vale. Es como yo lo veo. He estado hablando antes, haciendo alusión a este comentario, he estado hablando antes de eso, ¿no? Del conductismo, ¿no? Y del interés que tiene para la ciencia. ¿Eres analista de conducta? Claro, el análisis de conducta, el análisis que llamamos funcional, es esencial en toda terapia. Análisis funcional es esa forma de entender lo que le está pasando a la persona, con los antecedentes que están ocurriendo antes de que pase ese malestar, con lo que pasa en el momento y con los consecuentes que están reforzando esa conducta. Y eso se conjuga en un esquema grande en el que participan elementos biológicos no modificables y luego elementos modificables como puede ser, pues no sé, un trabajo, como puede ser tu reacción ante las situaciones, tu gestión emocional, etcétera, ¿no? Y todo eso se hace un esquema grande y dices, este es tu problema, este esquema tan grande. Y no es algo que se necesite presentar al paciente. Es un esquema que uno desarrolla para, a partir de ahí, hacer hipótesis de cambio. Digo, bueno, si yo tengo todo este esquema, yo supongo que esto es un elemento de cambio que puede modificar digamos, el problema en general, voy a modificarlo porque considero que es mi hipótesis es que esto puede cambiar las cosas. Aplicas un cambio, ves el resultado y vas valorando y evaluando y lanzando nuevas hipótesis. ¿Puede un inmaduro emocional con rasgos narcisistas y orgulloso cambiar y arrepentirse? Claro, ¿sabes qué pasa, Coti?
que todo eso que tú le diagnosticas a esa persona con la cual seguramente estás enfadada, ni siquiera sabemos si es verdad todo eso. No sabemos si tiene realmente rasgos narcisistas, si realmente es orgulloso o si es un inmaduro emocional. Más bien es la interpretación según tu caso, por el enfado que has tenido y la experiencia que has tenido con él, que le atribuyes todo eso. Pero es así. Está diagnosticado por un especialista como narcisista o como inmaduro emocional, o es la experiencia. Lo digo no porque sea mentira, ¿eh? Lo digo sobre todo porque partimos de la base de que me haces una pregunta que quizá está mal formulada. Por eso sobre todo, ¿no? Porque no sabemos si él es así o no. En cualquier caso, si fuera así, ¿vale? Y quiero hacer alusión a que no digo en absoluto que mientas, sino que es una percepción tuya de cómo él es a razón de las experiencias, ¿no? Sencillamente, si él fuera así, si fuera narcisista, solo narcisista ya, digamos, elimina todo lo demás. Porque evidentemente un narcisista es muy orgulloso. Inmaduro emocional no, pero orgulloso desde luego. Un narcisista puede cambiar. Si él quiere, sí. Porque un narcisista tiene patrones de pensamiento muy inflexibles que le causan muchísimo malestar. Y hay veces que acuden a consulta. Hay veces que dicen, es que, claro, yo tengo una sensación de grandilocuencia, de ser superior que luego no se corresponde con la realidad. Luego me doy unos, en fin, unos encontronazos con la realidad muy malos y yo no quiero eso. Imagínate, pues si se sienten el mejor del mundo y después hacen, no sé, una oposición y se quedan en el último, dicen, esto no es la realidad, yo pensaba que era el mejor. Así que a veces se dan cuenta de que su esquema mental respecto de su superioridad no es real y quieren cambiarlo. Es decir, todo depende, Coti, de que ellos quieran cambiar o no quieran cambiar. Si quieren cambiar, sí se puede cambiar. Pero habitualmente no quieren. Y menos todavía quieren si es eso, una expareja y eres tú quien le dices que es ella la que tiene que cambiar. No suelen cambiar nada. Porque ellos seguramente no van a ver ese problema. ¿Cómo lo ves tú? Perdona, se me fue la pinza. ¿Contestaste a la pregunta de Jesús? No. A ver, ¿preguntó algo Jesús al final? ¿A esta? ¿Lo de las 5 leyes biológicas? ¿Conoces las 5 leyes biológicas, no? ¿A qué te refieres, Jesús? Los shocks biológicos. ¿Qué te refieres? ¿Con el nacimiento y todo esto? ¿Es una buena herramienta el eneagrama? ¿El eneagrama? No recuerdo el eneagrama ahora mismo. Pero me suena. El eneagrama no me suena a mí algo. A una pseudociencia. A ver, lo voy a buscar aquí. Eneagrama, ¿a qué me suena? Ah, es un test de la personalidad, ¿no? Los 9 eneatipos. Ah, vale, ya sé a lo que te refieres. Vale, vale, vale. Conciliador, líder, entusiasta, leal. Vale, 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 sí, sí, me suena. Esto yo recuerdo haberlo aplicado, pero no para la consulta ni mucho menos, sino para la literatura, porque soy escritor también, por cierto, no sé si lo sabíais. Es decir, aplico muchas cosas que no son científicas para la literatura. Para la ciencia y para tratar un paciente, jamás. Pero bueno, el eneagrama no sé de dónde viene exactamente, tendría que investigarlo. Pero bueno, si bueno, lo voy a investigar y te comento, ¿vale, Carla? A ver qué evidencia tiene y todo eso. Claro, Coti no quiere ir a consulta, claro, es habitual. Estudio, integración social y bien amplitud del aprendizaje, modificación y eliminación de conductas. Claro, entonces sí. User, a tu pregunta de antes, vale, si tiene tanta implicación al final en la conducta humana, el aprendizaje que es la conducta humana, pues sí, entonces sí tiene muchísimo interés. A ver, Jesús, no sé cuáles son, pero no estoy de acuerdo con el postulado tallado en mármol que acabas de
de manifestar. Cuando entiendas las 5 leyes biológicas, lo entiendes todo. En absoluto, no creo que haya ninguna teoría, ningún modelo, ni psicológico ni biológico, que lo explique todo. Porque luego al final, para eso está la ciencia, para complejizarlo todo. Y de hecho, a ver, pero de todos modos, dime qué son las 5 leyes biológicas para saber si tiene realmente un peso o no en la psicología humana. Porque si lo tiene, desde luego que he tenido que estudiarlo seguro. Si no lo tiene, probablemente pues no sea otra más, ¿no? Pero ¿qué es las 5 leyes biológicas? Explícamelo. Explícamelo, Jesús, así brevemente, porque si lo busco no voy a tener la capacidad de profundizar como para ver qué es eso y de dónde viene. ¿Sabéis qué pasa con buscar en Google? Tenemos un problema con Google. Tú buscas algo en Google y te va a salir algo completamente razonable, una página de no sé qué, pues lo que sea, psicologiaonline.com, y te dice algo así de ese estilo, con mucha ciencia, pero claro, eso vale de algo. Realmente eso no nos sirve de nada, no es un aporte científico, lo que nos interesa es buscarlo en plataformas de estudios científicos. Eso es lo que nos interesa, porque ahí es donde vamos a ver realmente los datos que nos dicen que aquello se ha contrastado empíricamente. Si no, no sirve de nada. Por eso, claro, no quiero buscar aquí en Google rápidamente porque me va a decir los 5 modelos biológicos, no sé qué, y te va a explicar que esto es súper científico, pero no me sirve, tengo que buscarlo en profundidad. Así es como uno se informa para una investigación, por ejemplo. Va pues a Psicoinfo, a Evesco, a plataformas que lo que hacen es englobar estudios científicos y tiene un buscador que solo busca estudios. Por ejemplo, buscas la palabra clave, 5 modelos biológicos, por ejemplo. Y entonces te aparece una lista de estudios científicos con esa etiqueta. Y tú te metes y no es una página web, es un estudio como tal. Todos los estudios tienen la misma estructura. El abstract, bueno, el abstract, la introducción, el resumen, todo ese rollo, y al final vienen las conclusiones y la discusión. Te viene incluso, si ya te parece muy interesante, la metodología utilizada. Te pone los participantes que han estado en ese estudio, te pone todo con tal de que luego analices el estudio y digas, bueno, pero esto es un estudio introductorio. Esto tiene que luego contrastarse con muchos más estudios, ¿no? Con un metaanálisis. Claro, Jesús, ya con eso que me acabas de decir a última hora, ahí ya sí que dudo muchísimo. Es lo más comprobable, solo que lo silenciaron. Claro, ¿sabes qué pasa con esas cosas que dicen tanta gente con respecto a que lo silencian? Porque alguien me puede decir, como de hecho se ha dicho, como el Carles este de los del cubo y de los, en fin, de las teorías conspiratorias, cuando alguien dice, sí, sí, esto se ha demostrado, hay extraterrestres en la Tierra, se ha demostrado, solo que lo han silenciado, digo, ya, pero entonces no se ha demostrado. Porque si no hay evidencia, por la razón que sea, a lo mejor no hay evidencia porque lo han silenciado, pero es decir, concluimos que no hay evidencia. La evidencia es para todos, es publicable. La evidencia tiene que estar publicada. Claro, eso es todo manipulación. El eneagrama no solo son los números. En Google está todo como quieren. Sí, por eso te decía, Carla, que quiero buscar en profundidad qué es el eneagrama. Y bueno, buscar eso, evidencia científica, ¿no? Ah, vale, Jesús. Quien descubrió la nueva medicina germánica fue un doctor, sí. Lo conozco. Y en parte podríamos hacer un seguimiento en España de quién es el que arranca con sus postulados y a día de hoy pues tiene una gran maquinaria de hacer dinero, que es Enric Corbera, por ejemplo, con esa medicina germánica, por ejemplo. Es el que habla de la biodescodificación, bioneuroemoción. Todo eso no tiene evidencia científica. Lo siento, Jesús. Por eso decía antes que me decías, los 5 shocks biológicos, cuando lo entiendas, lo entenderás todo. Lo dudo mucho porque en realidad no hay postulados tan grandes que lo expliquen todo en absoluto. Pero menos todavía los que no tienen evidencia científica, claro. Sin embargo, tú has creído, has asumido que este postulado, como lo has entendido al final tú, pues lo quieres
quieres incrementar su valor, pero en realidad la ciencia opera con muchos modelos válidos, hacen un sistema complejo para entender al ser humano, pero no hay uno que explique todo, ni mucho menos, ni de lejos. Sí, sé lo que son los focos de Hammer, que como te digo, se basa Enrique Corbera y en la bioneuroemoción en ello, y no tiene evidencia, como digo. Puedes hablar de la manipulación, que se cortó, se escondió, no tiene ninguna evidencia de eso. Yo de Alicante, Monóvar. Mira, mi primo disolvió el sodalicio de Vida Cristiana. Movía más de 10.000 millones de dólares. Sí, hay mucho dinero detrás. Pero Jesús ha desarrollado la creencia de que esa es la verdad absoluta, la cosa maravillosa, cuando en realidad es solo un modelo que podría haber sido contrastado científicamente, pero no lo ha sido. Podría haber sido, perfectamente, y hubiera tirado por ahí la ciencia, pero no ha sido así. Ya se ha intentado y no se ha podido. Y aquí tenemos en España, pues eso, a muchos que han sabido llevar eso digamos, pues, en fin, a la maquinaria de hacer dinero, realmente. Mi hijo va a Alicante, psicólogo, hace 2 años. Tiene 13 y me preocupa. Tiene depresión, no está a gusto. A ver, 2 años yendo al psicólogo. Ya es un tiempo, ¿eh? Es un tiempo, 2 años. Y, y no está a gusto. Aunque es cierto que cuando son adolescentes hay complicaciones, no quieren ir quizá por su propia voluntad. Se complica un poquito más, ¿eh? A veces. Pero 2 años es mucho tiempo, ¿eh? Yo creo. Es mucho tiempo. Y no está a gusto con su padre, además. Claro, es que se complica todo tanto. La vida cotidiana es tan compleja que tú no tienes depresión y ya está. Es que encima tienes problemas con familiares, tienes el trabajo, pues si trabajas, o tienes los estudios, si estudias. Yo estoy en España, en Alicante. GAG. Si A2 de la USMI y social dice, a ver que no he entendido esto. De la USMI, ¿no? Que no le escuchan siempre. Vale. Siempre estuvo conmigo. No he entendido muy bien este mensaje. Ah, bueno, vale, sí, que en la USMI, en la unidad de salud mental, no le escuchan. En la USMI va con frecuencia o te dan cita para mucho tiempo. Jesús, estás eso, mencionando muchos de las ideas de eso, de Enrique Corbera, por ejemplo, de la bioneuroemoción. Pero como te digo, sé que esto va en contra de tus creencias y que por ese motivo, pues no te voy a ayudar yo, pero no pasa nada. Solo que yo te puedo decir que Enrique Corbera ha asumido como verdades cosas que no son verdad. Por ejemplo, él ha asumido eh, que el curso de milagros, ese libro tan famoso, que tiene un poder sobrehumano y que nos lleva a una comprensión del mundo que en realidad no tiene postulados que él no entiende. Él habla de física cuántica, habla como un poco Manuel Sansegarra, de cosas que él no comprende, y todo lo aglutina en un mismo modelo que se ha creado él y que él vende para su propio beneficio al final, y ha ganado muchísimo dinero con eso. Realmente nada de todo eso tiene evidencia, y solo te lo digo para que lo tengas en cuenta. No quiero cambiar tu forma de entender las cosas, pero no es así, Jesús, lo siento. Magufadas. Y están a ver si hacen la prueba TDA, cuesta concentrarse, estudios, pero agua, yo, chinchilla. ¿Cada cuánto tiempo le dan cita en la USMI? Es uno de los problemas, ¿eh? Hay veces que sí te dan cada poco tiempo, pero hay veces que se complica. Son las 11 ya, madre mía. Son menos 5, ¿eh? A las 11 nos marchamos. Seguramente me he dejado un montón de comentarios sin contestar. Lo siento, ¿eh? A veces cada mes o más, claro, ese es el problema.
Ese es el problema. Porque una vez al mes es que no se puede hacer un seguimiento. Sobre todo al principio, ¿no? Porque, bueno, si uno acude a la consulta una vez por semana o cada 2 semanas, al principio, bueno, pues se puede trabajar bastante bien. Pero, claro, una vez cada mes, yo me pongo en el lugar de ese profesional. Es tan difícil hacer el seguimiento, tan difícil que las cosas funcionen, y más cuando es adolescente, que sabéis que no siempre quieren acudir a consulta, que vienen un poco obligados. Qué difícil. Y al final se reduce todo a un problema del dinero, porque todo esto debería de costearlo la Seguridad Social. Que pudiéramos tener una consulta semanal con el psicólogo, ojalá lo pudiera costear la Seguridad Social, ¿no? A través de becas o lo que fuera. Y así es en muchos casos de trastornos no trastornos, sino de neurodivergentes, con dislexias, con a veces TDAH, pero en el ámbito académico. A veces sí son becados, sí tienen becas para esa ayuda. Pero eso digo, ¿no? Que debería de producirse lo mismo para la salud mental, para ir al psicólogo, ¿no? Ojalá fuera así, porque reduciría mucho los problemas. Casi todas las personas de alta capacidad son fracaso escolar. ¿Ah, sí? ¿Estás seguro? Fíjate, yo recuerdo un estudio que leí hace poco, Vicky, que, que en realidad hay un mito con respecto a las altas capacidades, porque lo que dicen es que las altas capacidades en realidad son más capaces de aprender de su entorno. Entonces, yo recuerdo un dato que mencionaban que en realidad estaban por encima de la media, que fracasaban menos que el resto de la media, porque se adaptaban mejor. Es decir, ¿qué decía este estudio, Vicky? Tengo que buscártelo, ¿vale? A ver si lo encuentro. Lo que decía es que lo que se estaba manifestando, o aquello donde se estaba poniendo el foco de atención, es en aquellos casos en los que la persona con alta capacidad tenía un problema. Y casi como pasa con las personas con esquizofrenia, que se les atribuye agresividad cuando en realidad no la tienen en absoluto, no hay ninguna relación, pasa un poco lo mismo. Si aparece un esquizofrénico y es agresivo, se magnifica la probabilidad de que un esquizofrénico tenga agresividad, pero no hay ninguna asociación entre agresividad y esquizofrenia. Quiero decir que se magnifica a veces es la prensa, a veces es en fin, creencias populares, porque hay un caso de un niño con altas capacidades que tiene problemas escolares o problemas de gestión emocional o de socialización, ¿no? Pero yo recuerdo este dato, que en realidad estaban por encima de la media la continuación de la educación, que no lo dejaban tanto como la mayoría. Ahora bien, es posible que te encuentres un caso que sí, claro, evidentemente, ¿no? Pero que en realidad es que esta persona tiene problemas, pero no todos los que tienen altas capacidades, ni siquiera la mayoría. Si lo analizamos con la campana de Gauss, que es lo que hacía alusión a este estudio, decía que la mayoría en realidad estaban por encima, que dejaban los estudios con menos probabilidad. Muy interesante, ¿eh? A ver si lo encuentro, ¿vale, Vicky? Y te lo enseño. La gente solo ve lo de los números y eso no es, de lo del enneagrama, ¿no? Lo tengo que buscar, ¿vale? A ver. Es como los PAS, puede ser bueno serlo o no, para uno mismo, claro. No todos nos adaptamos, sí, eso digo, que al final, Vicky, y por eso está muy bien que busques ayuda, ¿no? Que busques ayuda psicológica incluso, que te permita adaptarte, que te permita que aquella manifestación que tengas, producto de tu malestar, aquello que te limite quizá, a nivel, por ejemplo, de socialización, pues eso, que aprendas esas herramientas que te faltan, esas habilidades sociales, o a eliminar esa ansiedad anticipatoria al acto social, con tal de que mejores eso, ¿no? Porque si mejoras eso no habría ningún problema. Tendrías una capacidad superior para enfrentarte a los problemas que te vengan en la vida, ¿no? Al final la inteligencia, si la resumiéramos en una sencilla definición,
aparte de esa capacidad lógico-matemática para resolver problemas, también es la capacidad de adaptarse. Esa es la definición muchas veces de la inteligencia. Muchas gracias, Mamen, por la rosa. Me analizaron pensando que era lo contrario, por la falta de adaptación, claro. Pues tienes que remar a favor de esa adaptación. Pero Vicky, ¿tu único problema es la sociabilización? ¿O hay algún otro problema? Y esa falta de... ese déficit en la socialización, ¿se debe, como decía, a falta de habilidades sociales o se debe a ansiedad? Ansiedad de socializar, porque me da miedo que piensen de mí, me da miedo que me juzguen, etcétera. ¿Es eso? ¿Cuál de las dos opciones, digamos? La verdad que está muy interesante el debate, pero voy a tener que marcharme, ¿eh? Tengo ahora trabajo, Leonesa, la hipnosis como técnica única para la depresión no funciona en absoluto. La hipnosis podría utilizarse sin ninguna pretensión de dormir a nadie, ni hacerle cosas raras, ni bailar una canción. La hipnosis como una forma de llegar a un estado de conciencia alterado, es decir, que sea más propenso, menos racional a la hora de procesar estímulos, bueno, como una técnica, nada más. Nunca jamás como una terapia completa, ni para la depresión ni para absolutamente ningún trastorno. Pero como una técnica en la cual se incluyen muchas cosas, pues bueno, casi como el mindfulness. Tú puedes incluir el mindfulness en una terapia cognitivo-conductual en la cual es un elemento entre muchos elementos, entre una estrategia mayor. Entonces, en ese sentido, sí podría tener cabida. Poco más. Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias por estar por aquí. Y bueno, nos veremos ya el lunes por la mañana. ¿Vale? Lunes por la mañana a las 10 de la mañana. Estoy otra vez. Gracias, Nati, Mar, Leonesa, Carla. Muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Se me está empezando a ir la voz ahora justo. Feliz día, Mamen. Muchas gracias a todos. Bueno, sabéis que el que quiera escribirme por privado para consulta online, me podéis escribir y que tengo el espacio para suscriptores, que siempre lo digo, por si... es que después incluso me preguntan por privado. Por eso lo digo antes siempre, por si alguien quiere, tengo mi espacio de suscripción en mi perfil, bajo pone suscripción, ahí os podéis unir. Hacemos los miércoles una especie de sesión de terapia, estamos generando un grupo que me parece muy interesante y a ver qué es lo que pasa ahí. Son 3,5 € al mes para el que le apetezca. ¿Vale? Un abrazo a todos y nos vemos entonces el lunes con más psicología. De verdad que ha sido una semana intensa, en todos los sentidos. He tenido mucho trabajo y aparte yo creo que ha sido interesante mucho las sesiones aquí de directos. Muy interesante. Salen a veces temas interesantísimos. Y por cierto, que hay veces que no estamos de acuerdo con algunas cosas. Jesús hoy nos planteaba cosas digamos, pseudocientíficas, que bueno, son pseudocientíficas hasta que se demuestren, ¿no? Y de momento no tienen evidencia y ahí están, ¿no? También nos hemos embarcado un poco en el psicoanálisis y conceptos psicoanalíticos o psicodinámicos, que es un poco lo que engloba el psicoanálisis, que tampoco tienen evidencia y al final pues un poco vamos navegando entre medias de lo que es evidente y lo que no, lo que tiene posibilidad de contrastarse y lo que no, y vamos ahí entre medio de todo eso. Pero claro, yo siempre digo que cuando uno se sube a un avión, quiere que ese avión haya sido construido por ingenieros que sigan el método científico. Y cuando uno pasa por un puente, que lo decía antes, quiere que ese puente haya sido construido por arquitectos que sigan el método científico. Pues cuando uno va al médico, lo mismo, y cuando uno va al psicólogo, lo mismo. No esperas que tú vayas al hospital ingresado de gravedad y te metan un fármaco intravenoso sin que tenga evidencia científica. No tiene ningún sentido. ¿Por qué aplicar entonces terapias que no tengan evidencia? ¿Por qué? Si las hay ya con evidencia, ¿no? Es un poco la queja. Es bueno debatir, sí, eso sí, es bueno debatir, bueno, y para eso estamos aquí también, ¿no? Si un día tienes depresión, recuerda que al menos no naciste en Sudamérica, como yo. Anda, porque no hay mucho apoyo, ¿no? Entiendo. Mucho apoyo, digamos, de
del Estado, ¿no? Aquí nos quejamos un poco también de eso, aunque entiendo que quizá al menos está el apoyo. Aquí nos quejamos del tiempo, ¿no? De la cantidad de consultas que te dan la seguridad social, que te dan una vez al mes o incluso cada 6 meses. Allí es que quizá no exista. ¿Te refieres a eso, Simaca? Si es así, pues es lamentable, sí. Y lo siento. Bueno, ahora sí me marcho. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.